Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco. Estamos en otra emisión del programa Poetas Argentinos de la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Quien les habla, Claudia Inchil, en la producción Camila Zúñigo y en la operación técnica Lucas Tomasetti. Nosotros todas las semanas, desde el 2014, estamos entrevistando a poetas de todo el país, desde Jujuy a Tierra del Fuego. Y realmente es un placer poder charlar, conocerlos y poder escucharlos cuando leen sus textos y en esta hora que dura el programa, que nos cuentan cómo llegó la poesía a cada uno o qué representa la poesía en la vida. Hoy vamos a charlar con Roberto Espinosa. Él nació en San Miguel de Tucumán en 1958. Cursó estudios en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán. Es autor de El Borges del Jazz, libro de poemas, cuentos y ensayos. Con el pintor Fued Amin ha editado el libro Clexopoemas. En 2002 publicó con el artista plástico Donato Grima Silbando Cielos, un CD que reúne pinturas digitales y poemas. Ese mismo año, a través de la Facultad de Filosofía y Letras, editó El Caracol de los Sueños, relato para niños. Publicó una extensa cantidad de artículos sobre músicos populares y clásicos en el diario La Gaceta de Tucumán, en el cual se desempeña desde 1981 como periodista, columnista y editorialista. También es colaborador permanente de su suplemento literario. En el 98 entrevistó en París al violinista Menuhin y al compositor y director orquestal Rosenthal, el último discípulo de Ravel. Sus trabajos literarios fueron publicados por muchos diarios, por ejemplo Tiempo Argentino, Buenos Aires, Pregón, Jujuy, revistas tucumanas, en un montón de lugares. También es colaborador de Mundo Clásico, primera revista digital de música clásica de España, y de Pregón Criollo, publicación digital mensual de la Academia de Folclore de la Argentina. A mí me encanta, con cada poeta que entrevisto, me encanta contar la historia, ¿no? Todo lo que hacen, lo que escriben. Bueno, es importante llegar a tener esa biografía antes de poder hablar. En 1980 fue finalista en el concurso latinoamericano de poesía realizado por la Fundación San Francisco de Asís en California. En 1981 obtuvo una distinción en el concurso latinoamericano de cuentos organizado por la editorial Atlántida, que tuvo por jurado, entre otros, a Adolfo Bioy Casares, Marco de Nevi y Marta Lynch. Con los músicos Rolando Valladares, Luis Gentilini, Gerardo Núñez, Antonio Rodríguez Villar, Carlos Podaza y Anselmo Lago, compuso zambas, milongas, chacareras y tangos. Está muy relacionado con la música. Incursionó como actor en el 2007 en una pieza teatral. Después, en el 2006, publicó La cultura en el Tucumán del siglo XX, diccionario monográfico editado por la Universidad Nacional de Tucumán. Eso, qué interesante, ¿no? La cultura en el Tucumán del siglo XX. En el 2008 dio a conocer Historia de la Facultad de Medicina de la UNT, también editado por la Facultad de Medicina de la Universidad. En mayo del 2009, con la pintora Mamina Núñez de la Rosa, obtuvo el segundo premio en el Salón Regional del Poema Ilustrado. En el 2010, la Facultad de Filosofía y Letras de la UNT reeditó El Caracol de los Sueños. En el 2013
Publicó Cosecha de Luz, libro de poemas ilustrado por los artistas plásticos Amin, Meyer, Núñez de la Rosa, Quiroga, Salvatierra, Grima, Adela Noriega, Carlos Miguel Calvo. Bueno, son muchos. Su cuento El amargo retorno integra la antología Narradores de Tucumán, colección Bicentenario de la Independencia. En el 2015, junto al cantor Coqui Sosa y al guitarrista Carlos Podaza, participó en Sones y Cantares del Tucumán, homenaje a los maestros del folclore. Estos fueron un ciclo de recitales. Es colaborador permanente de la Academia Nacional del Folclore. Participó activamente en muchos congresos nacionales. Bueno, ahora vamos a charlar con él porque, entre otras cosas, en febrero del 2017 participó como invitado en el recital en homenaje al Cuchi Leguizamón de la Negra Chagra en la Usina de Arte, La Boca, Buenos Aires. Y en septiembre del año pasado publicó Cuchi Leguizamón, La Memoria del Olvido. Un montón de cosas para hablar tenemos con él. Hola Roberto, ¿cómo estás? Hola, doña Claudia, el susto y verte, diría mi abuela, ¿eh? Cuando uno se le aparecía de golpe, así. ¿Cuántas cosas? Realmente un montón de cosas periodísticas, de cuentos, poesía, de música, ¿no? Estás muy relacionado con la música. Sí, bueno, prontuariado el hombre, digamos, todo lo que ha leído, ¿no? Pero es lindo conocer a cada poeta con el que charlamos. Bueno, sí, me alegro, digamos, me parece hermosa tu iniciativa de difundir por los vientos argentinos la poesía, ¿no? Que se produce en diversos rincones del país, ¿no? Que supongo que es tan dispar, tan rica, tan variada. Y que Y eso en es tantas, lo bueno, ¿no? claro, y en tantas partes, porque realmente en todas las provincias se escribe muchísima poesía. Y eso Y es, bueno, la poesía siempre, digamos, siempre se comienza con la poesía, cuando uno es adolescente, con los primeros amores y desamores, bueno, hace sus primeras travesuras, a modo de aficionado, digamos, y después, bueno, por ahí se continúa con hilando, digamos, ese tipo de expresión, digamos, y bueno, se va consolidando en el tiempo o no. y contanos vos, cómo surgió el hecho de ponerte a escribir poesía. ¿Cuándo? Bueno, como te decía, en la adolescencia, digamos, qué sé yo, con el despertar juvenil, de los primeros enamoramientos, de los paisajes, es decir, yo he pasado, bueno, muchas horas de mi infancia en Tafí Viejo, que es una ciudad a pocos kilómetros de Tucumán, donde mi abuelo tenía una casa y bueno, íbamos las vacaciones, el cerro, que está prácticamente encima de la ciudad, el ferrocarril, los talleres ferroviarios, Tafí Viejo. Bueno, en fin, todo ese deslumbramiento que uno andaba en bicicleta, digamos, bueno, cosas que van alimentando el alma de un modo inconsciente, ¿no? Y que después van saliendo, digamos, se van macerando inconscientemente en el interior de uno. ¿Y cómo fue Bueno, desde esos sí. comienzos desde esos primeros comienzos de tu adolescencia, cómo fue incursionando en vos la poesía? Porque capaz uno puede cuando es chico escribir, tiene algún amor, le gusta a alguien y uno escribe, pero después que a lo largo de la vida eso quede en uno, no a todos le pasa. Bueno, por supuesto que eso va, o por lo menos en mi caso, fue acompañado de muchas lecturas, ¿no? Es decir, a partir de mi padre, que era un autodidacto de una gran biblioteca, bueno, empezamos a leer, digamos, con mi hermano, que era un poco mayor que yo,
desde novelas hasta libros de poemas, bueno, en fin, después nos adentramos en filosofía, bueno, de manera que la literatura siempre estuvo presente, la literatura y la música, la pintura, las artes, digamos, en mi casa, ¿no? Qué sé yo, por eso la música tiene una presencia destacada en mi producción, qué sé yo, a partir de todos los géneros de la buena música, ¿no? No estamos hablando solo del folclore y del tango, del jazz, de la música clásica. Y entre, Bueno, la escritura, ¿no? La literatura y la música, ¿hay una predomina más que otra? no, la verdad que cuando uno escribe, no, por lo menos yo no pienso en otras cosas, es como, bueno, como un fluir de la conciencia, es decir, uno parte por ahí del hechizo de una palabra o de una imagen y de pronto comienza a vertebrar cosas que van saliendo de uno, quizá un poco desordenadamente o sin ningún plan, y que dan como resultado, es como que el poema viene y te golpea la puerta, digamos. Y cuando te golpea, contame tu sensación. Bueno, uno escribe, es decir, yo, por ejemplo, muchas veces, qué sé yo, uno se despierta a la noche y con la resonancia de alguna palabra o de alguna imagen, y ahora aprovecho que tenemos el celular, tenemos las notas dentro del celular y ahí las voy anotando, ¿no? Bueno, y a partir de ahí voy alimentando esas imágenes y por ahí dan como resultado un poema, y por ahí dan como resultado un texto periodístico poético, dan como resultado, en fin, no necesariamente un poema, ¿no? Es decir, la poesía está presente en toda mi producción periodística, en mi producción literaria. No concibo la vida sin poesía, ¿sí? Qué lindo. Es el motor que, bueno, que nos hace ver la vida o nos hace construir la vida desde otro punto de vista, porque es uno el que construye la vida, no es que la vida le viene a uno y lo construye, no, o sea, la vida es el resultado de las acciones físicas, espirituales, de todo lo que uno pone en ese espejo que es la vida, ¿no? Y eso es lo que nos va a constituir como persona, como artista, en fin, como creador o como hacedor, digamos, de cosas, ¿no? Sí, qué lindo lo que decís acerca, ¿no? de lo que es el arte, la poesía. ¿Y cómo hacer, por ejemplo, con las personas que no les llega la poesía o que no la descubrieron, ¿no? Bueno, a mí me parece que todos tenemos en algún rincón de nosotros un alma de poeta, o por lo menos uno olfatea, digamos, porque el arte es sensibilidad, ¿verdad? Es decir, recuerdo yo con mis primeras visitas por Mamarca, cuando iba a visitar la Barbarita Cruz, nuestra gran coplera, que ha muerto hace pocos años, los 90 y pico. Bueno, Barbarita, en su Purmamarca, que era un caserío, ahora está destruido por todos los hoteles internacionales, Purmamarca. Bueno, ella decía, trabajaba mucho con los chicos, tratando de transmitirles, por ejemplo, hacer ollas con la cerámica, aplicando los métodos de los indígenas. Tenía talleres de coplas para chicos, para que la copla no se perdiera. Y me quedó grabada una frase, ella decía que todas las personas tenemos sensibilidad, pero esa sensibilidad hay que educarla. Y educarla en dirección al arte, por ejemplo, que es el despertar ese por esa cosa mágica que propone, desde la pintura hasta una música, hasta un poema, una novela, un ensayo. Entonces, bueno, los
padres o los maestros deberían modelar esa sensibilidad, ¿sí? Que bueno, no siempre ocurre así, o pocas veces ocurre así, digamos, depende de la vocación, de la inquietud del transmisor, que en este caso puede ser el padre o un docente. Claro. De manera que, bueno, uno no puede amar lo que no conoce, y si a uno desde chico no le crean, digamos, no le educan esa sensibilidad, bueno, por ahí difícilmente puede apreciar un poema, digamos, o por ahí sí, pero no, es decir, o apreciar una música, o yo, por ejemplo, a mí me llamaba mucho la atención, ¿no?, que Borges, él decía que era un negado para la música. Uno dice, bueno, pero un poeta que diga eso cuando la poesía es música, ¿cierto? La cadencia del poema, la metáfora, y probablemente él lo decía, pero sin embargo en su poesía hay música, ¿no? O sea, llevaba la música adentro, quizás por eso, bueno, él no se sentía identificado con un concierto de Rachmaninoff, incluso él criticaba el tango y, bueno, como era contrera, digamos, hacía barra por la milonga, ¿no? Que de hecho escribió varias. Claro, pero bueno, como vos decís, ya la llevaba esa musicalidad en lo que escribía. Exacto, sí, en su misma poesía hay música, ¿no? Totalmente. Y vos, en el momento de escribir, ¿no? ¿Cómo te ubicás cuando escribís cuento, poesía, los textos periodísticos, ¿no? Pero, o sea, pues vos decís que siempre llevas la poesía dentro, ¿no? Pero, ¿cómo te ubicás en cada género? Yo más bien de ubicarme me desubico cada género. Es decir, no es que yo me proponga, digamos, es decir, de pronto, ¿no es cierto? Tenemos ahora el 25 de marzo, se cumplen 100 años de la muerte de Claude Debussy, el gran compositor francés. Entonces, bueno, ya pienso qué voy a escribir de él, y sé que la propuesta siempre me va a salir con una mezcla de lo periodístico con lo poético, ¿no? Pero eso es algo que inherente a mí, digamos, no es que yo me pongo a pensar, a ver, este texto va a tener tanto de poético, tanto de periodista, tanto de informativo. Bueno, no, o sea, yo voy alimentando, digamos, mi interior con la música de él, con la lectura, leyendo la vida, leyendo sobre algunas obras de él importantes, digamos, cómo se han gestado, y eso sé que de algún modo va a desembocar en un álbum, en texto, donde se va a exponer quizás metafóricamente, porque la metáfora, así como se dice que una foto vale por 1000 palabras, la metáfora, que es una foto del lenguaje, vale también por 1000 palabras. Sí, totalmente. Una metáfora puede decir 10 cosas al mismo tiempo. Bueno, entonces ese juego con la metáfora a uno le permite volar, hacerlo volar al lector e intentar generarle cosas, sensaciones, colores, y que estén en relaciones, en este caso, con la música de Debussy, ¿no? Bueno, es un ejemplo que estoy dando de lo que sería dentro de un ámbito periodístico, ¿no? Es decir, donde generalmente va una crónica central en un diario que explica, cuenta la vida de Debussy, y esta segunda nota que va como un complemento, digamos. Entonces, de manera que el lector, bueno, tiene la posibilidad de ver en una nota central, enterarse de la vida, en este caso de Debussy, digamos. Claro. Y tiene otra posibilidad de entrar en otro lenguaje, digamos, que no sé si todo el mundo tendrá acceso a eso, pero ya está informado y sabe de qué se trata. Bueno, yo nunca me
pongo, a ver cómo puedo decir, bueno, es como que me fluyen las cosas, ¿sí? En un determinado momento, digamos, no es como... No es que te lo ya- proponen, sino te fluye. Exactamente. ¿Sí? Roberto, ahora vamos a escuchar un tema musical y después seguimos con la entrevista. Bueno, cómo no, cómo no. Vamos a escuchar para el Cuchi, Lucho Hoyos, acompañado por Ramiro Rodríguez en bombo, interpreta esta samba de Rolando Chivo Valladares y Roberto Espinosa. Un viento duende fecunda una moza en sus ojos, por el monte de su risa se alborotan los roncos, por el monte de su risa se alborotan los roncos. Su libertad es un grillo silbando chacareras. Hay amores extraviados que sus sueños pestañean. Hay amores extraviados que sus sueños pestañean. Dicen que su carcajada es un gajo de la vida. El cuchi va por el tiempo inventando un sentimiento. El diablo estalla en su risa, cosquilleando a la muerte. Cuando Manuel despereza soledades de vino, los zorros de su ironía trenzan raras fechorías. Los zorros de su ironía trenzan raras fechorías. Hay un rumor de boliches que en el vino se mecen. El olvido es su memoria, un acorde de la muerte. Memoria, un acorde de la muerte. Brota de su carcajada las angustias de la vida. El cuchi va por el tiempo inventando sentimiento, cosquilleándole a la muerte. El cuchi va en su risa. Muchas gracias. Muy bien. BCN Radio.
BCN Radio. Una voz federal desde el Congreso de la Nación. La Sala Juvenil Elsa Bornemann de la Biblioteca del Congreso está destinada a los adolescentes. Cuenta con material bibliográfico especialmente seleccionado, libros de texto, diccionarios y una amplia colección de literatura. Es un espacio adecuado para la lectura y acceso a la información a través de Internet. Está abierta de lunes a viernes de 8 a 20 horas, sábados y domingos de 10 a 20 horas, en Hipólito Yrigoyen 1750. Para más información pueden ingresar a www.bcnvip.gov.ar. En el canto y la palabra, nos encontramos con los artistas para conversar y conocer parte de su historia y de su obra. Todos los lunes a las 20 horas por bcnradio.com.ar, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. BCN Radio. Hoy, siempre acompaña. Seguimos charlando con el poeta Roberto Espinosa de Tucumán. Roberto, ¿tenés unos poemas para leernos? Bueno, sí. ¿Querés que te lea alguno? Sí, léenos varios. Varios querés que te lea. Hay uno que dice, se llama Fogata. Una fogata de besos inmoviliza el instante con sus latidos. Las miradas del corazón encrespan la ternura en sus alas. Ella siente que el pudor se emancipa en pasión cuando él roza sus labios con los suyos. Un alboroto de trinos menea los pétalos de su alma. Él advierte que un sentimiento desnudo abre ventanas en los bosques de su cuerpo cuando ella conquista su país con las yemas de su boca. La vida se amanece en esas manos engarzadas por la luna. Se enciende en esos torsos ruborizados en una enredadera de besos. Despojados de tristezas, de horas ausentes, de soledades atrofiadas en la noche, el anzuelo del amor los eleva hacia el horizonte, donde el tiempo discurre tornasolado, perpetuo. Dolores que te deshaces en dulzura, en un escándalo de manantiales sacudidos por la emoción, por la dicha. La vida renace cuando el deseo entrelaza a un hombre y a una mujer. Las palabras se sorprenden entonces en un beso. Hermoso. ¿A qué libro pertenece? Ese poema está incluido en Cosecha de Luz, que es en realidad una selección de muchos poemas de distintas épocas mías, digamos, ¿no? ¿Y ahora qué otro poema nos vas a leer? Bueno, un poco como para mostrar, digamos, la presencia de la música, ¿no?
que está siempre, digamos, en una gran parte de mis escritos, no solo de mis poemas. Pero este en particular está dedicado al maestro Carlos Guastavino, uno de los compositores argentinos más importantes que ha dado nuestra música. Se llama En el viento. Esas flores ejercitan pensamientos en el viento. El perfume de sus ojos va desbordando un canto. Por el piano baila un río. Por la voz ruedan los pétalos de alguna nostalgia antigua, mientras la tarde dibuja los gestos del macachín. Los jazmines de la sangre parpadean madreselvas, ceibos que sueltan sueños en alas de mariposa, campanillas que hidratan voces en el azul de la siesta. Por la ventana del aire hay temblores que se aroman con las flores argentinas. Los pétalos se derraman entre negras y corcheas. El piano lanza un suspiro. En el pentagrama se cuela una pena. Amores sembrados en surcos. Palomas que se equivocan y se duermen en el rocío. Una lágrima de un sauce descuelga besos enlazados. Arrullos del silencio amodorran la ternura. En las manos de la vida una rosa se estremece. Estamos escuchando al poeta de Tucumán, Roberto Espinosa, que nos está leyendo poesía propia. Y ahora a ver qué otro poema y de qué libro. Son poemas estoy leyendo poemas de Cosecha de Luz. Hay un escritor, un catamarqueño que vivió en Tucumán, que era espástico de nacimiento. Sí. Francisco Galíndez, que lo conocido como Pancho, bueno, tenía problemas motrices severos, inclusive tenía problemas para hablar, se alimentaba con una sonda, se le licuaba la comida para que él pudiera alimentarse, y él tenía una mente brillante, porque Pancho era crítico de cine, era un poeta profundo, y él participó, por ejemplo, en una película de Gerardo Vallejo, El rigor del destino se llama. Bueno, Pancho hace de él mismo, digamos, o sea, aparece en silla de ruedas, y hay una escena, bueno, al comienzo de la película donde se cae. Y esa película fue premiada en el Festival de Moscú. Estamos hablando de la década del 80, más o menos, ¿no? Y el crítico ruso elogió mucho la película, la música que era de Castiñeira de Dios, de José Luis, y destacaba la verosimilitud con que actuaba el personaje que hacía de paralítico. Y en realidad Pancho no actuaba, el tipo hacía de él mismo, lo cual, digamos, provocó bueno, mucha risa acá entre los amigos, ¿no? Esa observación. El poema de esa noche se llama el poema, y tiene un epígrafe, dice: yo solamente dejo caer la palabra y el otro recoge su sombra. Pancho Galíndez. Noche, soledad, calor, asfixia. Las teclas de la vieja Olivetti rebotan ahora en el silencio. El amor desvela su barba y se descuelga en poemas. En ese espejo donde resbala su otro yo, hay voces amanecidas, ecos de una infancia que se amaca,
en una lluvia detenida por el tiempo. La vida se ha sentado en su silla y con sus ruedas le camina el corazón y el alma. En sus pupilas explota la risa, también esa ginebra fraterna que se hospeda en la bohemia y las ausencias. Las flores de sus pensamientos llevan nombres de mujeres que han despabilado su ternura para poder enamorarlo. Manos, brazos, piernas conversan en el aire, laberintos, espejos, escaques, sonidos que tropiezan en su boca, el cine, una mano abierta, el teatro, un abrazo vivo. Su cabeza es un tablero donde caballo 7 alfil es sinónimo de duda y torre 8 rey de jaque mate. Inválido, espástico, los poemas escriben su cuerpo. No hay penumbras ni obstáculos que su corazón y su mente no puedan derrotar. El amor sopla el ombligo de esa silla de ruedas, donde se demora su humanidad maltrecha. Esa noche, Pancho Galíndez se cayó en la lágrima de un poema y sus ojos no pudieron levantarse. Qué buen poema, Roberto. Bueno, muchas gracias. ¿Y tenés uno más? Uno más. Y usted dice uno más como si fuera un vaso más de vino, no sé. Bueno, a ver, ¿qué otro poema puede ser? Bueno, hay a ver, este poema. Vos me escuchás bien, ¿verdad? Sí, perfecto. Bueno, a ver esto. El aire palpita un eco de naranjos. Ella sueña, se entusiasma, se envalentona. Tal vez pronto sea un grito, afiebrado, desafiante. Se siente en los corazones, desalborota la pasión, la alegría, el deseo de romper las cadenas que la asfixian. Un rumor de danza le crece ahora en la espalda, estremece su desnudez, amasa su corazón. Un pañuelo le crece en las manos, la vida baila en sus caderas, dibuja en una baldosa la esperanza, la música perfuma su vientre, las polleras cosquillean al viento, el fervor enciende el mediodía, debate, discusión, descalabro, desencuentros, encuentros. La casa de Francisca Bazán de Laguna abraza el sentimiento de 29 Quijotes. Ese 9 de julio de 1816, el invierno es primavera en la siesta. Los pájaros saludan esa osadía de querer ser dueños de sí mismos. Ella sacude su cabellera en el cielo. Ese susurro de samba la arropa. En Tucumán, la libertad está comenzando a parir un pueblo emancipado. Muy bueno. Roberto, ahora vamos a ir a una pausa y después seguimos con la entrevista. Bueno, cómo no. Vamos a escuchar Solamente Luz, música Carlos Podaza, letra Roberto Espinosa, interpretada por Emilia Danesi y Carlos Podaza. Fue el grito del silencio, voz amasada en mi alma.
pasión. Una dulzura amarga que llega al cañaveral, amor desatado al viento, mi querida negra sosa, abrazo de luces tu canto en la soledad de la muerte. Un arroyo fluyendo en el aire de Aconquija, una ternura parida en el repulgo del tiempo, una flor que desflora en libertad, una pasión. Estás escuchando BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. La Biblioteca del Congreso de la Nación cuenta con un gran espacio cultural. El mismo se encuentra abierto a todo público, con áreas destinadas a exposiciones de plástica, historieta, fotografía y murales. Además, está el patio de encuentro y el café de la biblioteca, donde se realizan actividades multidisciplinarias, salas para talleres, seminarios o jornadas, y el auditorio Leonardo Fabio. El mismo cuenta con tecnología 3D y capacidad para 130 personas. Allí se proyectan los ciclos de cine, conciertos, conferencias, presentaciones de libros, entre otras actividades. El espacio cultural de la Biblioteca del Congreso de la Nación se encuentra abierto de lunes a viernes de 9 a 21 horas, en Adolfo Alsina 1835. Para más información pueden ingresar a www.bcnviv.gov.ar. Entre libros. Son pastillitas culturales que narran brevemente mitos, leyendas, poemas, cine, historias y amores. Escuchanos a lo largo de la programación. BCN Radio. Información y buena música. Estás escuchando Poetas Argentinos de la BCN Radio. Estamos charlando con el poeta Roberto Espinosa de Tucumán. Roberto, contanos acerca de cada uno de tus libros. Bueno, mi producción es bastante variada, digamos. Mi primer libro se llama El Borges del Jazz y es un libro que reúne cuentos, poemas y un ensayo sobre la música argentina. Ese libro fue editado a comienzos de los años 90. Bueno, mi afición, digamos, con los artistas plásticos se tradujo en dos libros. Uno se llama Lexopoemas,
que lo hice con Fued Amin, uno de los maestros de la pintura tucumana. Fued Amin solía hacer, digamos, lexografías, que son las manchas simétricas, que ya Botticelli en el Renacimiento las hacía. Entonces, bueno, me propuso que hacer una selección de las manchas de él y que a cada una de ellas les escribiera un texto poético. Bueno, de ese modo fue una tarea interesante porque tenía que trabajar al revés. Habitualmente uno escribe un poema y el artista plástico lo ilustra. En este caso era al revés, yo tenía que ilustrar con palabras lo que veía en la imagen. Bueno, así fueron 25 textos. Bueno, fue una experiencia muy linda. Primero los expusimos en el Círculo de la Prensa de Tucumán, y después fue que le gustaban hacer libros artesanales. Hizo un libro que en realidad era un libro para regalarlo a los amigos, ¿no? No tenía una difusión, un interés comercial, o sea, era pedido también. Si, por ejemplo, a vos te gustaba, qué sé yo, él te hacía un libro. Bueno, un trabajo que nos ha dado muchas satisfacciones. En algún momento he pensado en poder publicarlo, ¿no? Como para rescatar esa obra. Después hicimos un libro con Donato Grima, uno de los pintores importantes también de Tucumán. A comienzos del año 2000 a él se le ocurrió hacer un libro en formato digital con pinturas digitales. Fue uno de los primeros pintores en Tucumán que empezó a trabajar con la computadora, a pintar en la computadora. Y bueno, de ese modo surgió Silbando Cielos, que es un libro que estaba hecho con, bueno, un programa que parecido al PowerPoint, digamos. Pero era una novedad para ese momento, digamos, que todavía no se hablaban de los libros digitales. Bueno, después, mi obra de mayor aliento ha sido el Diccionario de la Cultura, una obra que su primera edición en 2006 fue editada por la Universidad Nacional de Tucumán. Bueno, contemplaba solamente el siglo XX. Bueno, siempre pensé yo en qué podía hacer algo por Tucumán, ¿no? Por mi Tucumán, mi amado Tucumán. Más allá de mi trabajo en el diario La Gaceta, más allá de otras actividades que tenían que ver con los derechos humanos, pero bueno, uno qué hace por la comunidad donde vive, es decir, más allá de trabajar, de mantener la familia, de, bueno, en fin. Me parece que si todos hiciéramos o destináramos 2 o 3 horas a la semana a trabajar por la comunidad, ya sea en alguna actividad social, bueno, estaríamos comprometiéndonos y entregando algo de nosotros, ¿no? No solo pensando en el propio corralito, que bueno, generalmente los artistas siempre están en función de su propio ego, de su vanidad, digamos. Y en este caso, bueno, se me ocurrió escribir un diccionario. Tucumán ha sido un polo de cultura importante, de fines del siglo XIX. Han pasado figuras descollantes de todas las artes por Tucumán. Pensemos, en 2015 vino Caruso, el gran tenor italiano. En 1910 dio una conferencia en la Biblioteca Sarmiento de Tucumán Ramón del Valle Inclán, una de las grandes figuras de la literatura española. En el año 16 vino Ortega y Gasset. Jacinto Benavente tuvo
alrededor de 10 días en Tucumán y puso 8 obras de su autoría en escena, y al mes de estar en Tucumán le dieron el premio Nobel. Pasaron grandes figuras de la música clásica como Arthur Rubinstein, el gran Arthur Rubinstein que vino en el año 27, Claudio Arrau, en fin, Henrik Sering, Ruggero Ricci, bueno, figuras de la música popular como Ravi Shankar, de manera que, bueno, Tucumán siempre fue un faro cultural en el noroeste argentino, y sobre todo a partir de su universidad que se crea en 1914, y bueno, toda la gente del norte venía a estudiar a Tucumán, salteños, jujeños, catamarqueños, santiagueños, bolivianos, peruanos, chilenos, digamos. Y ese diccionario de la cultura en Tucumán reúne todo eso, biografías. Contanos cómo está compuesto. Claro, bueno, tiene más o menos unas 400 biografías, que son muchas atípicas porque incluyen muchas de ellas entrevistas a personalidades que le hice a lo largo de mi trayectoria en el diario, ¿no? Y otras que han hecho compañeros míos, digamos, que están citados por supuesto, y abarca, bueno, la danza, el teatro, la música, la literatura. Bueno, es un trabajo de largo aliento, ¿no? Después tiene una sección monográfica, le llamo yo, porque tiene el aporte, son colaboraciones que han hecho figuras destacadas de nuestra cultura, como Mercedes Sosa, Tomás Eloy Martínez, Miguel Ángel Estrella. Hay 3 o 4 artículos sobre el teatro en Tucumán, sobre las artes plásticas, el tango en Tucumán, el jazz en Tucumán, bueno, artículos, entrevistas a Julio Ardiles Gray, nuestro dramaturgo, de manera que es otra entrada en el diccionario que tiene que ver con lo anecdótico y que a través del referente de nuestra cultura, ¿no? La verdad que es súper interesante, Roberto. Vamos a seguir charlando en una próxima entrevista. Ahora ya ocupamos la hora del programa. Y lo último, ¿qué es lo que representa la poesía en vos? Decime con una palabra lo que es la poesía. Bueno, la poesía es metáfora. Esa es la poesía. Metáfora y profundidad. Metáfora, profundidad y sentimiento. Bueno, te agradecemos mucho esta entrevista con poetas argentinos y te vamos a volver a llamar y vamos a seguir charlando porque realmente es muy interesante todo lo que nos contaste, y vamos a seguir hablando también sobre este diccionario y cómo la gente lo puede conseguir. Realmente es importante tu difusión de la cultura allá en Tucumán. Bueno, yo te agradezco mucho que me hayas invitado a participar de tu hermoso programa, ¿no? Y bueno, ha sido realmente un gusto charlar con vos. Bueno, te mandamos un abrazo grande. Bueno, otro abrazo para vos y todos los compañeros que hacen el programa, y en especial para mi amiga la Negrita Chagre. Bueno, se lo vamos a dar. Un abrazo. Nosotros nos encontramos la semana próxima en este programa que está dedicado a difundir a los poetas de todo el país, desde Jujuy a Tierra del Fuego. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio 2 luceros que cuando los abro
perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y días, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto, así yo distingo